Vamos a hacer la oración para seguir adelante. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias en esta preciosa noche que nos permite comunicarnos, Señor, con nuestros hermanos. Padre, para compartir la palabra tuya, que es la verdad, Señor. La verdad y la luz es lumbrera que nos dirige a todo camino, Señor, como dice el Salmo 119. Glorifícate en nuestras vidas, ayúdanos, Señor. Quítame a mí, ponte tú en esta noche, Señor, para que podamos compartir toda tu palabra y entenderla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Al principio se me cayó la transmisión, pero yo creo que muchos no estaban todavía, así que no hay problema con eso. Bueno, la cuestión es que estamos en pie de lucha, amén. Ok, le voy a dar un pequeño resumito de por dónde íbamos. Hoy estamos 25 de octubre 2020, esta es la clase 25 y ya cubrimos el capítulo 1. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes. El capítulo 1, que son las cosas que has visto, las cosas que Juan vio. Estas cosas que Juan vio fue su vida con Jesucristo, todas sus experiencias, todos esos 3 años de ministerio y todo eso que él había visto. Ahora, las cosas del capítulo 2 y 3 son ya las cosas que es lo que estaba viviendo en ese momento, que son las iglesias, todas las iglesias, el levantamiento de iglesias, de ese ministerio que tenía los apóstoles de levantar todas esas iglesias por toda Asia y por todos lados, ¿no? Todos esos templos. Y que ese es el capítulo 2 y el 3. Y del capítulo 2 al 22, del 4 al 22, las cosas que han de ser después de esto. Así que ese básicamente es el resumen de todos los capítulos, cómo está en orden. Cubrimos las cartas a las 7 iglesias, que es el capítulo 2 y 3, es el que estamos cubriendo. Juan tuvo una aportación en las iglesias de Asia Menor, eso lo hablamos. Dijimos que se cree que él había sido un pastor interino en Éfeso, o sea que tuvo ese recurso de esa iglesia. Las 7 iglesias representan la totalidad del ministerio de las iglesias, eso lo cubrimos también, que todas esas iglesias representan todas las iglesias que se han levantado, todos los templos que se han levantado, es parte de eso. Y es toda esta experiencia que estamos compartiendo, son todas las experiencias y todo lo que Dios está, Jesucristo mismo en persona le está dictando a él, son todas las experiencias que van a pasar todas estas iglesias. Así que tenemos de adelantado desde allá, desde principios de siglo, toda esta información hacia las iglesias. Así que lo que nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene que hacer es leer todo esto y ver las fallas que están ahí y que las tenemos nosotros y corregirlas en cada una de las congregaciones. Ese es el mensaje de Jesucristo a través de todos los tiempos. Las cartas tienen un formato, eso lo dijimos también, que tiene una dedicatoria, número 1, número 2, descripción del Señor, número 3, una expresión de aprobación, número 4, una denuncia, número 5, una exhortación, número 6, una advertencia, excepto Esmirna, que no tiene la advertencia, y una promesa al final, número 7. Perdón. Así que básicamente eso es lo que estamos estudiando. Así que y estábamos en la de Efesios, dimos un poquito algunos versículos, pero yo voy a comenzar otra vez porque empezar en el medio así no vale la pena. Y entonces los primeros, vamos a cubrir los primeros versículos de la iglesia de Éfeso. Usted sabe que es del 2.1 al 7. Así que usted lo que va a hacer es, como lo estamos haciendo, el formato que nos estamos dando a la clase es tipo célula. O sea, yo estoy leyendo básicamente el versículo. Si el versículo es largo, pues lo dividimos. Y ese versículo yo lo voy explicando, ¿verdad? Dando la explicación
y si hay alguna cosa que no entendemos o algún concepto que hay que aclarar, pues yo lo estoy aclarando. Pero vamos versículo por versículo, como hacemos en las células, como es la mejor forma de estudiar la palabra de Dios, y más esta, que cuando lleguen los versículos más difíciles, pues entonces necesitamos esa ayuda de interpretación o qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Así que ese es el formato que le estamos dando, y esa empieza así. Tú me vas siguiendo, tú tienes que tener tu Biblia abierta en el capítulo 2 versículo 1, que dice: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Eso es lo primero que dice ahí. Tú lo tienes que estar leyendo. Sígueme por ahí, porque si no te vas a perder. Y esto sugiere, parte del Apocalipsis fue dictada por el Señor, o sea, el Señor en persona allí le dictó Apocalipsis a nuestro apóstol Juan, ¿ok? Eso es un privilegio tremendo que no tiene ningún precedente, porque ninguno de los libros de la Biblia lo dicta el mismo Jesucristo como lo dictó en Apocalipsis. Así que este libro tiene algo especial que los otros no tienen. Y eso es una de las cosas que debes apuntar, que es importante. El apóstol, de la misma manera que Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos, la primera carta fue dirigida a Éfeso. Hay dos razones por qué fue la primera. O sea, la primera que Jesucristo le mencionó fue Éfeso, y hay unas razones por qué hizo eso, y era que era la ciudad más importante de Asia Menor. El Señor, pues, nos puso un espíritu a nosotros de evangelismo, para nosotros tener estrategias de evangelismo, y el Señor aquí envía, ¿verdad? La primera carta, o la primera estrategia, o la primera descripción de iglesia, la hace con Éfeso, y las razones es porque es una ciudad muy importante. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a evangelizar? Pues buscar los sitios más importantes. ¿Por qué? Pues porque el evangelio se va a rodar más rápido, va a haber más gente, va a haber más movimiento, y al poner la palabra de Dios allí se va a correr mucho más rápido. Así que esto es sabiduría de Dios. Hay dos razones. La primera es que es más importante de Asia Menor. Tanto comercial era importante como un gran puerto. Todas estas iglesias, al igual que Pablo, se desarrollaron en sitios donde habían puertos. ¿Por qué puertos? Pues porque ahí es el movimiento de gente, ahí era que había el movimiento más grande de esta gente en estos países, ¿no? Y si vemos en el otro lado, Éfeso está en el lado de Turquía, pero Corintos está en el otro lado, y los dos son puertos que de un lado al otro, de Turquía a Grecia, si tú ves el mapa, tú puedes cruzar en barco y estás cruzando de puerto a puerto. Pues esas son las iglesias importantes y los movimientos importantes que se desarrollaron a principios de la iglesia. Eso es importante saberlo. Si tú eres una persona que vas a evangelizar, o vas a dirigir un grupo, o vas ¿verdad?, a compartir con un grupo, pues mira, estas son las estrategias que tenía el Señor. La número 2 es: también estaba el templo dedicado a la diosa Diana. El templo dedicado a la diosa Diana, dicho templo era una de las 7 maravillas en aquel tiempo. Para esta gente era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que si es una de las 7 maravillas, ¿qué pasa cuando hay una maravilla? En las cataratas del Niágara, la muralla china, que son maravillas del mundo. Pues ahí va un montón de gente de todas partes del mundo a ver eso. Y pues el Señor dijo: pues aquí va a venir un montón de gente, y nosotros somos pescadores de gente, de almas, así que vamos a tener ese mar revuelto ahí, y vamos a pescar muchas almas en ese lugar. Así que el templo de la diosa Diana estaba allí, y te voy a contar algo. Si tú no has leído Efesios, la carta de Efesios, y tú te vas a la carta de Efesios, en el capítulo, creo que
19. Ahorita te digo el capítulo exacto de la carta de Efesios. Eh, en ese capítulo, perdón, de Hechos, en el capítulo creo que 19 de Hechos, está la visita de Éfeso, sí, perdona, no es en Efesios, es en Hechos. En Hechos 19 es que está ahí, que hubo un alboroto, el alboroto de Efesios y eso. Pues había un hombre ahí que se llamaba Demetrio, que lo que hacía era tener negocios por el templo este de Diana, en las cositas, y por la razón que se volvió el revolú aquel, el alboroto, fue porque como estaba predicándose el evangelio, pues el negocio, imagínate, eh, el evangelio tú sabes que dice que no hagas imagen ni semejanza, ni puedes hacer cosas de esas cuestiones. Entonces se le cayó el negocio al hombre, y entonces el hombre formó un revolú ahí con otra gente, y ahí es que eso se desarrolla en el capítulo, en Hechos 19, que habla de Éfeso, de la primera vez que fue el apóstol Pablo allá a desarrollar la iglesia, ¿no? Eso es para que después en tu tiempo libre, ¿verdad? O tu tiempo libre no, porque tú lo más seguro es ni trabajas en esta temporada, pero los que trabajan en tiempo libre que pueden mirar la palabra. Bien. Ok, era la sede principal del ministerio del apóstol Juan, de Éfeso, y donde pasó cerca de la mitad de su vida. Wow, así que si ese hombre estaba allí, y Pablo estuvo 3 años. Dice, la iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo, y ahí es que habla de Hechos 19, el suceso que te acabo de decir, entre los años 50 y 55 después de Cristo. En ella Pablo ministró durante 3 años. Imagínate, 3 años, la mitad de la vida de Juan allí. O sea que esto era una iglesia de las más importantes, si no la más importante. Creo que era la más importante, pero por eso le dieron el primer puesto. Por eso estamos en el número 1. ¿no? Por eso es que la iglesia de Éfeso aparece en número 1 ahí. Ok, acuérdate que seguimos el texto. Ahora dice al ángel. Se refiere al representante de la congregación, no a la congregación directamente. O sea que Jesucristo le habla para el ángel de la iglesia, unas instrucciones especiales para la persona que va a dirigir, el pastor que va a dirigir directamente. ¿Okay? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Siga el versículo abajo, el 1, 1, 2, 1, perdón. Cristo es el que sostiene firmemente en su diestra a las 7 estrellas, es decir, a los mensajeros de la iglesia. Dice ahí que los mantiene en su mano. Eso es bien importante, porque nosotros vemos una iglesia, un templo, y con tanto que ha sufrido el evangelio, de tantas cosas, de tantos escándalos, a veces no tenemos el respeto que debemos tener por los pastores o por las iglesias, y esto es algo serio, esto es algo que Jesucristo mismo trabaja directamente con ellos, hermano. El Señor trabaja con los pastores, el Espíritu Santo, amén. Y eso es real, eso es real. Lo que pasa es que nosotros tenemos tanta actividad y tanta cosa que se ha perdido en las iglesias, ese temor de Dios por los siervos de Dios, por donde estamos en el templo, y esto es obra de Dios, esto es obra del Señor, pero han pasado tantas cosas y tenemos que volver con esa reverencia, con ese temor. Yo me acuerdo que cuando yo me criaba, mi abuelo fue pastor en Bayamón, de la Iglesia de Defensores de la Fe, que luego más tarde pastoreó Torres Ortega. Pues mi abuelo fue el que la fundó, y yo recuerdo de chiquito que yo me iba con él al templo, y había un púlpito que era como de 2 pies de alto o 3 pies, era bastante alto, había que coger una escalerita y subir, y era bastante grande. Ese templo era de los más grandes en aquella época de que yo te estoy hablando. Ahí iban los grandes de siervos de Dios en aquel entonces, Fierro y un montón de evangelistas, iban allí de acá de los Estados Unidos,
Y yo recuerdo que yo fui una mañana con mi abuelo, y creo que mi papá estaba también, y, y yo me acerqué al púlpito y yo sentí como un temor bien grande, siendo un niño, sentí como un temor bien grande por eso ahí, como que yo veía como que ahí pasaba algo diferente. Y ese temor no te lo sé explicar porque me dio como algo que yo vi en aquel púlpito. Y realmente yo creo que la presencia de Dios estaba ahí, en ese sitio, de una forma especial, porque allí iba, te digo, para aquel entonces iba los siervos más importantes en aquel momento, los evangelistas, los Jiménez y un montón de gente que estaba, ¿verdad?, en el tope del evangelio en aquel entonces. Eran los G. Ávila y los Rasky de aquel entonces, y estaban allí en el templo eh, ministrando, y allí se derramaba el poder de Dios toda esa noche de culto. Y yo sentí eso sin, sin yo iba a la iglesia como un niño, pero yo no era cristiano, yo todavía no había reconocido al Señor como mi Salvador personal. Pero eso lo sentí, ese temor allí lo vi en aquel entonces. Es importante que te dijera eso. Este, estamos en el 2.1 todavía. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro sugiere un movimiento constante y vigilante y ejerce control sobre las iglesias. Ese es Jesús. La circunstancia de la iglesia necesitaba la manifestación de la autoridad del Señor y al mismo tiempo su protección. En aquel tiempo, principalmente, cuando estaba iniciándose la iglesia, usted sabe que la persecución era brutal, usar una palabra, ¿verdad?, descriptiva. Era algo que se podía meter en el templo y llevárselos presos a todos, o matarlos, o whatever. Estaban en peligro sus vidas, ¿no? Y era importante que ellos sintieran esa presencia también, que hoy día se debe sentir. No sé, en muchos templos, pues, uno entra y no sé si los que están viendo sienten eso. Por lo menos a la iglesia que yo voy veo que, ¿verdad?, los siervos de Dios ministran y se ve ese temor y se ve esa reverencia, por lo menos a la iglesia que yo voy. No sé en la tuya si tú lo notas. El 2.2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras, que habla del conocimiento, de la omnisciencia. Acuérdate que el que está hablando es Jesús. Tus obras, le está hablando a la iglesia, ¿no? Tus obras es el arduo trabajo. Él está reconociendo a la iglesia de Éfeso. Trabajo esforzado. Dice de su paciencia también, que es la resistencia en medio de las circunstancias en una cualidad cristiana de alta estima. O sea que aparte de todo esto, estas son las cosas que sobresalen en este templo, en esta iglesia, en este cuerpo de Jesucristo. Que estas personas tienen, ¿verdad?, ese conocimiento, tienen esa paciencia, que es la resistencia a cada circunstancia difícil que viene, ¿no? Y pues se mantienen firmes. Es importante. Dice el 2.2 más abajo: no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Okay? Nosotros somos custodios de donde vamos, y nosotros no podemos ser cristianos de entrar y salir a las iglesias. Nosotros tenemos que ser cristianos, pero ser custodios de donde vamos. Nosotros tenemos que tener una relación con el pastor, que el pastor siempre sepa quiénes somos nosotros, que nosotros sepamos quién es el pastor, que conozcamos a los hermanos y que velemos porque esa iglesia es antorcha de ahí donde está, en ese lugar, y ha de ministrar a esas personas que están alrededor, o el ministerio que se esté desarrollando. Los efesios no toleraban a los falsos maestros, o sea que ellos estaban activos en su iglesia, en su templo,
y no toleraban a los falsos maestros, quienes evidentemente eran una carga muy pesada. Estos fueron probados con el propósito de determinar la calidad y modo de pensar de ellos. El resultado de la prueba fue que se les halló mentirosos a estas personas que estaban allí. Estamos hablando de la calidad de las personas que están allí alrededor de esa iglesia, de los que asisten a la iglesia de Éfeso. Los hallaron mentirosos. Y esto nos muestra, ese liderato halló ese grupo mentiroso, un grupo mentiroso. Eso nos muestra que los líderes tenían suficiente conocimiento. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios al principio, yo le dije que si nosotros no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a saber qué es la verdad? Estas personas de Éfeso tenían el conocimiento que les daba discernimiento por tener el conocimiento de la palabra para qué estaba bien y qué estaba mal. Ese conocimiento lo tenemos que tener cada uno de nosotros, y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy día, estudiando la palabra de Dios para que Dios nos alimente el conocimiento, ¿verdad? Porque nosotros queremos ser salvos, y para emitir un veredicto pues tenemos, o para juzgar con justo juicio, pues tenemos que tener conocimiento. ¿Okay? El 2.3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Los efesios estaban firmes en su actitud de fidelidad al Señor. El desmayar no formaba parte de su actitud mental. Era gente fajona, era gente que trabajaba, que era servicial. La asamblea de Éfeso tenía conocimiento teológico y disposición práctica, pero parece haber perdido la perspectiva espiritual. O sea, una cosa es el trabajo, una cosa es el servicio, pero otra cosa es no perder de perspectiva la espiritualidad. Es como un balance de conocimiento y espiritualidad. Tú tienes que leer la palabra, pero tienes que orar, ¿sí? Y tienes que amar al prójimo. Pues si no hay, si falta algo de eso, estamos cojeando, porque tenemos que podemos tener un montón de conocimiento, pero si no oramos, pues nos vamos a hallar faltos en muchas otras cosas. Y si oramos y oramos y oramos y no tenemos conocimiento, pues vamos a tener la falla de que puede venir cualquier persona, ¿verdad? Y pues nos tenemos que dejar llevar por el conocimiento que tengamos y por la misericordia de Dios. Pero si tenemos el conocimiento de la palabra, nadie puede venir a enredarnos a nosotros. Y mucha gente, hermano, yo he tenido experiencia a través de toda mi vida de cristiano, son muy espirituales, muy espirituales, muy espirituales, muy espirituales, y a la larga caen en doctrinas de error. Siguen espirituales, pero no tienen el conocimiento de enseñanza, y viene cualquier profeta o cualquier persona de esta que no son realmente de parte de Dios, y vienen y caen en eso, hermano. Y quizás sienten que hay algo malo, pero como no tienen conocimiento de la palabra, no tienen base de la palabra, puedes caer en cualquiera de esas. Y muchas de las falsas doctrinas y muchas de estas personas que caen en eso es por falta de conocimiento. Así que el conocimiento es importante, y la espiritualidad también. 2.4: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Aparte de la pureza doctrinal, la rutina había opacado y dejado atrás la misericordia. Y eso es falta de espiritualidad y oración, hermano. Entonces vamos convirtiéndonos en hermanos o cristianos técnicos, que no tenemos amor por el prójimo. Y entonces somos muy técnicos, ¿no? Y nos dejamos llevar por un montón de disciplinas y de cosas que quizás pues el hermano se puede haber afectado, y no hay misericordia, hermano.
El hermano puede cometer una falta y no hay quien lo levante. Y a veces nosotros, me incluyo, a veces nosotros mismos somos las personas que le damos la espalda a ese hermano que pecó, a ese hermano que tuvo un problema grande o que fue débil y cayó. Y entonces nosotros nos matamos predicando el evangelio para que la gente venga al evangelio, pero el que se cae en nuestra iglesia no nos queremos levantar a veces porque ponemos nuestro propio juicio, ¿verdad? Y no tenemos amor al prójimo. Cuidado con eso, porque aquí hallaron el primer amor, el Señor. eh, Dejaron atrás la misericordia por el hermano, se olvidaron de Corintios 13, y aquí estudiamos Corintios 13, ¿verdad? El amor, si no tuviese amor, nada soy, hermano. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Y eso es así. Estamos afanados por la obra, por qué vamos a presentar en el púlpito hoy, qué vamos a hacer en esto y lo otro, y qué van a hacer los niños, y qué van a hacer los jóvenes. Entonces nos estamos en los diferentes programas de la iglesia, y entonces todo es un programa y todo es esto, lo otro, y nos olvidamos de lo esencial. Y entonces nos vamos por esa área, ¿verdad?, de la presentación que vamos a hacer en la iglesia. Y nos afamanamos en la presentación, que es buenísimo, porque el Señor es de excelencia, pero entonces olvidamos unas cosas básicas. La iglesia de Cristo, más que el Cristo de la iglesia. O sea, que damos importancia a lo material y no a ese Cristo que está ahí, y qué quiere Cristo y qué quisiera el Señor con nosotros. Mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones. Estábamos hablando de Efesios, hermano, de la iglesia de Efesios. Pocas atenciones, poca oración. El amor de Dios estará ahí a pesar de quienes somos, porque el amor de Dios no fluctúa. O sea, porque usted el Señor sigue siendo fiel. Él permanece fiel y su amor no es condicional. Él va a permanecer fiel ahí y va a estar esperándote que tú te apiades y que pongas la misericordia y que ames al hermano, que ames al prójimo y que dejemos las diferencias fuera de la iglesia, hermano. El 2.5, recuerda que por tanto de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Este es el 2.5. Para que me sigas en la Biblia, tienes que abrir la Biblia, porque si no te pierdes. Amén. Dos cinco. Saluda cuando entres. Dios te bendiga, Rode, te vi. Ok, 2.5. Dice, la iglesia de Éfeso había tenido las mejores bendiciones. Donde pasaron, ahí era, el Dream Team pasó por ahí, por la iglesia de Éfeso. ¿Usted ha oído quién es el Dream Team en baloncesto? Pues en la iglesia de Éfeso había un Dream Team. Mira quiénes pasaron por ahí. Apolo, Timoteo, Aquila, Priscila. El apóstol Juan estuvo media vida en la iglesia de Éfeso, media vida de él. Y Pablo estuvo 3 años. Así que ese era el Dream Team, el que tenía esa gente ahí. Esa iglesia tenía que ser de excelencia. Sin embargo, dice que perdió el primer amor, porque parece que se fueron tan chéveres, estaba tan bravo eso, tan bueno, que se olvidaron del amor por los hermanos. Y entonces pues parece que le daban mucho a la teología y le daban mucho a esto de la palabra de Dios y se olvidaron un poquito de orar. Y por supuesto pues parece que ya estos pilares no estaban en medio tampoco, porque esto fue a fines del siglo cuando Jesucristo se le apareció a Juan para dictarle esta carta. Así que ya esos pilares se habían ido de ahí. Y entonces pues que entraron como en una rutina de excelencia en enseñanza, porque el sitio era
un instituto o casi una universidad teológica allí. Lo que se hablaba en Éfeso era calidad. Inclusive está la carta que Pablo escribió a Éfeso es una de las mejores cartas. Dice que es the top of the top, lo mejor de lo mejor, la carta de Éfeso. Así que por ahí te digo, imagínate. Entonces tenían a toda esa gente, pero la distancia de la caída era considerable. Un devoto servicio de amor de un nivel muy bajo. Tenían y una frialdad regular que hacía que la congregación fuera ineficaz. A veces cuando hay muchas personas que sabiondo y eso, pues, a veces dejamos las cosas sencillas aparte y pues podemos cometer errores grandes ahí. Dice arrepiéntete, es un llamado a volver para hacer las primeras obras, es decir, las obras motivadas por el amor a Cristo, en vez de seguir con la rutina de indiferencia. El Señor le estaba exhortando a esta gente que ellos estaban en lo mejor de enseñanza, tenían la mejor doctrina. Cuando venía la gente, los falsos maestros, ellos rápido los cogían. No, espérate, esto no es así, esto es así, así, así. Que había muchos judíos confundidos que querían meterle el judaísmo, y no era correcto, era el cristianismo lo que estaba ahí, era el evangelio de Jesús lo que se iba. Entonces venían los judíos ¿verdad? Y querían meter las cosas viejas de la ley y ellos rápido los paraban en seco. En eso no había problema, pero parece que toda esa rutina los llevó a ser un poquito frío en el amor del Señor, y eso Jesús se lo estaba demandando. ¿Okay? Dice, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero de la luz y la luz da dirección, y la dirección nos lleva a tomar el camino correcto para hacer la voluntad de Dios. Dios siempre estará para nosotros, pero somos nosotros que nos alejamos y tomamos rumbos diferentes. Y ahí te puse Proverbios 14:12, que dice que hay caminos que al hombre o a nosotros nos parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hay veredas que se ven lindas, pero no es lo que parece, es lo que es. Y muchas veces a nosotros hay caminos que nos parecen rectos, dice Proverbio, dice el sabio más sabio, que es el sabio Salomón, que nos parecen, pero su final es camino de muerte. Así que examinemos nuestro camino. El candelero era tipo de la luz de Cristo, que era y es el que dirige la iglesia. Si quitan el candelero, perdemos la dirección del Espíritu Santo y seríamos un montón de gente reunida en la sociedad sin propósito. Y muchas congregaciones hoy día, no es por criticar, pero están así. Le han quitado ese candelero, ese fuego, el Espíritu Santo, la dirección, el amor, la enseñanza de la palabra, todas esas cosas que son primordiales, que son básicas, eso que son como las columnas del templo, ¿verdad? Las cosas esenciales del evangelio las vamos quitando y vamos poniendo cosas superficiales, y eso apaga esa luz. El 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ustedes saben quiénes eran los nicolaitas. Que usted oye eso de nicolaitas y no sabe qué es eso. Ni yo sabía tampoco. Los nicolaitas es un grupo partidario de una ideología gnóstica liberal. Es un grupo partidario de una ideología gnóstica liberal. ¿Y qué es eso de gnóstica liberal? Es un sistema de filosofía religiosa. Parecen, pero no son. Cuyos partidarios pretendían poseer un conocimiento completo y trascendental. Te lo voy a leer primero y después te voy a explicar.
de la naturaleza y los atributos de Dios. Introducían costumbres paganas sensuales a la iglesia dentro de la iglesia de Éfeso, Pergamo. Y te voy a explicar qué hermano es este. Este es el hermano que viene y tiene conocimiento en la palabra, pero es un hermano que por dentro es carnal y tiene otro tipo de costumbre. Ahí venían estos judíos que tenían también un tipo de costumbre diferente, como los de Samaria y todo ese tipo de que eran judíos mezclados y venían con malas costumbres, vamos a ponerle así. Acuérdense que esto es para la iglesia general. En tu iglesia, pues puede llegar este hermano que sabe muchísimo, que viene un trasladado de otra iglesia porque se mudó, por lo que fuera, y sabe muchísimo eso, pero tiene un problemita escondido, ¿verdad? Y tiene malas costumbres. Y entonces eso a veces lo introduce, pero hay otros que es los estilos, ¿verdad? Yo estuve en una congregación una vez, una iglesia, que vino un hermano de una familia de la iglesia, de muchos años y esto. Entonces quería meter un montón de costumbres en la iglesia de él, que le gustaban a él y le agradaban, pero no necesariamente eran cosas de Dios. Y entonces este tipo de gente, pues, nos las describen aquí como nicolaitas también, que venían y tenían un vasto conocimiento en todo, en la palabra, y a Dios yo lo conocí primero que tú, y yo sé quién es Dios. Entonces, pues tienen ese tipo de, ¿verdad?, de ego. Son hermanos difíciles, y ellos, pues, dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, que ellos pudieron discernir quiénes eran esta gente. Y eso es muy bueno, muy bueno. Y ellos se desarrollaban, dice también, aparte de la iglesia de Éfeso, dice que en Pérgamo también habían mucha gente de esta que venía. Acuérdense que esto es un sitio, es un puerto, el puerto más importante de aquel momento en esa área, toda esa área de Asia Menor, era el puerto más importante, y ahí venía gente de diferentes sitios, con diferentes costumbres. Entonces, pues, ahí había que... Yo tuve la oportunidad de ser administrador en el Calvario hace unos años atrás, y nosotros recibíamos gente de Nicaragua, de Venezuela, entonces se tenía que dar una clase para que tú vieras qué era lo que se enseñaba en la iglesia. Y en vez de traerte tu pedazo de tu iglesia de allá, de donde tú venías, del país que tú venías, pues tú te acoplaras a lo que nosotros teníamos y te queríamos ofrecer. Y eso nos evitó muchos problemas. Y eso es lo que pasa en estos sitios, que venía mucha gente de muchos lados. Estos nicolaitas venían de un montón de sitios. 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una explicación universal. El mensaje para la iglesia de Éfeso debe ser escuchado por todas las demás congregaciones, puesto que las mismas verdades son aplicables cuando existen las mismas condiciones. Por eso es que Jesucristo y el Espíritu Santo es excepcional, y es una cosa ¿verdad? El Señor es único, y entonces Él escribe algo y que le caía a medio mundo por ahí para abajo, y la sabiduría del Espíritu Santo, y imagínate, él escribía estas cartas, y en 7 cartas que escribió él acaparó todas las malas costumbres de la gente, y también los alabó, y le dio dictamen de lo que debían y lo que no debían hacer. En 7 cartas el Espíritu Santo hizo eso. Y estas son las 7 cartas que estamos cogiendo, las 7 iglesias, para que tú veas, y si tú ves algo alrededor tuyo, pues que sepas discernirlo a base del conocimiento. Dice, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El pecado vedó al hombre del árbol de la vida, pero el creyente, escucha, eso fue allá en el Edén, recupera el disfrute de dicho árbol en virtud de vencer el mal en Cristo
en lugar de ser vencido por el mal, como ocurrió en el huerto del Edén, en Génesis 3:22. Te lo voy a leer rapidito. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, que había un árbol, aparte del bien y el mal, había un árbol de la vida, pero el del bien y el mal era el prohibido, no el de la vida. Así que el Señor, cuando ellos desobedecieron y dijo, espérate, vamos a sacarlo, porque si no comen del árbol de la vida se van a quedar condenados toda la vida ahí, llenos de pecado, viviendo por siempre, ¿no? Así que el bien y el mal introdujo el ángel de la muerte, que es malísimo también, pero fue parte del castigo, ¿no? Del castigo. Pero si lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que al que venciere, si tú vencieres, si yo venciere, le daré de comer del árbol de la vida. El que no pudieron comer ellos, nosotros vamos a comer. La cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que esto va a ser de película, hermano. Vamos a tener un escenario igual al principio, un Génesis en Apocalipsis. Qué brutal. Amén. El cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que originalmente era un huerto de gozo ha tomado la connotación de los nuevos cielos y nueva tierra. Así que lo que vamos a tener es ese huerto, ese huerto, aparentemente huerto, va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Que vamos a tener, que tremendo. Nos vamos a la Esmirna. Mensaje de la Esmirna. Dice el 2:8 de la Esmirna: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Te voy a dar la introducción de Esmirna ahora, para que tú sepas cómo era Esmirna, porque es que queremos saber cómo era esta ciudad. Y ya tú sabes que Éfeso era un puerto, el puerto más importante, que estaba Diana, etcétera, etcétera. Todos los que tomaron, los que no, pues que vean el video otra vez. No puedo regresar para atrás. Dice el 2:8: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, la ciudad de Esmirna, situada a 56, todo es a base de Éfeso. Todas las colocan a base de la distancia de Éfeso. Situada a 56 kilómetros, lo que saben que son kilómetros, vete 3 kilómetros más abajo, lo que saben eso, pues está a 56 kilómetros al norte de Éfeso. Fue ciudad fundada por griegos, eólicos, o sea, el tipo de dialecto que ellos hablaban, en el siglo 7 antes de Cristo, y aún hoy se observan rastros de construcciones ciclopeas. Las construcciones ciclopeas, ¿y con qué se come eso? Pues eran las piedras enormes, son unas piedrotas enormes que van unas como encima de otras, así, media fuera de sitio, pero que todas llenan todo. Después lo buscas en Google y vas a ver el tipo de construcción de la piedra esa, construcción ciclopea se llama, ciclopea. ¿Okay? De las épocas remotas de la ciudad, eso fue para las épocas remotas, hacían las construcciones en esas piedras. Los griegos iónicos, o sea, los pilares, tomaron control de Esmirna al comienzo del siglo 7 y posteriormente la ciudad cayó bajo el control del reino de Lidia. El Lidia, ustedes saben que es Turquía, ya eso lo dijimos en Daniel. En el siglo IV, en tiempos de Alejandro Magno, Esmirna tuvo un estupendo auge económico debido al comercio tanto en el oriente como en el occidente. Y mira qué cosas en común tienen todas estas ciudades como Corinto y Efesios y Esmirna, y ya vamos a ver las otras que vamos a cubrir, que eran ciudades en todo su apogeo y unas competían con otras, y ahí era que Jesucristo quería bregar con el evangelio, quería meter el evangelio porque evolucionaba rápido. No ve que había tanta gente que entraba y salía y esto y lo otro y aquello, y entonces evangelizaban toda esa gente y cogían los barcos y se iban, y ellos en el otro lado
evangelizaban otros y así, etcétera, etcétera. Esmirna tuvo un estupendo auge económico debido al comercio tanto en el oriente como en el occidente, más o menos similar a Éfeso. Esa prosperidad movió a Alejandro, ese es para el tiempo de Alejandro Magno, a ordenar su reconstrucción. Él le impresionó el sitio y lo mandó a reconstruir, parece que estaba en mal estado. Durante el Imperio Romano, Esmirna alcanzó su apogeo hasta el punto de llegar a rivalizar con Éfeso, ¿ves? En la competencia. Y Pérgamo, competían las tres por la preeminencia en el Asia Menor, para ver cuál de las tres era más importante. La belleza de sus edificios públicos, estoy hablando de Esmirna, por si acaso tiene la oportunidad de ver muchos edificios de esos, quizás los puedes ver todavía. Y la singularidad de sus amplias calles, y dice que estaban pavimentadas también, eran modernos, bastante modernos, que fuera conocida, hicieron que fuera conocida por el sobrenombre, escucha, de la Dorada, le decían la Dorada Esmirna. Esmirna poseía una escuela de medicina e imprimía su propia moneda en aquel entonces. Además fue el lugar del nacimiento del griego Homero. Ustedes saben que el griego Homero escribió la famosa Ilíada, famosa por la guerra de Troya y Helena de Troya y toda esta gente. Por su excelente ubicación geográfica tenía de las bahías más estratégicas del mundo por su belleza y su gran actividad económica. En tiempos del Nuevo Testamento, la ciudad tenía una población, escuche, 200,000 personas. Ay, ay, ay. Así que había peces ahí para pescar. 200,000 habitantes. Allí en aquella ciudad nació una pequeña congregación cristiana. Esa era la que iba a evangelizar toda esa gente. Dice el 2.8, el primero y el postrero. Primero dice el ángel y eso, pero no quise poner lo mismo. El primero y el postrero, parte del 8 ya. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. La expresión del primero y el postrero sugieren eternidad del Señor. Acuérdese que es el Señor hablándole a Juan. El que estuvo muerto y vivió, sugiere que cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, vivirán de nuevo en virtud de la resurrección de Cristo. O sea que le está dando el mensaje directo que yo estuve muerto y resucité. Y tú probablemente mueras también, pero acuérdate que vas a resucitar. ¿Okay? Esperanza que no avergüenza. El 2.9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor estaba consciente de su estado de tribulación y pobreza. Acuérdate que te está hablando ya a Esmirna. Qué bueno tener a alguien que esté atento a cada detalle de nuestras vidas, ¿verdad? Tú no estás solo. El Señor está contigo. Aunque parece que estás solo, pero el Señor está contigo, está pendiente de ti, está todo el tiempo pendiente de ti. Tú eres parte de su cuerpo, del cuerpo de Jesucristo. Amén. Así que no te sientas solo o sola, jamás ni nunca. Qué bueno tener a alguien que está atento, ¿no? No estamos solos en este mundo. Las pruebas y tribulaciones tienen un propósito para la vida del creyente. Vamos a ver los propósitos. Hacer buenos cristianos sean mejores. Ese es el propósito de las pruebas y las tribulaciones. Disciplinar al cristiano que sean apartados. Manifestar el poder y la gracia de Dios. Dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en los sufrimientos de Cristo. O sea que te pasa por... Tú sabes que vamos a ser probados como el oro. Ahí habla de Colosenses 1.24, pero no te lo voy a leer porque... escríbelo ahí y después tú lo... Yo te lo iba a leer, pero es que como se ha caído tanto. No, Colosenses 1.24, puedes leerlo hasta el 29. Ok. Y el quinto es derrotar a Satanás en su propio juego. Esas son las pruebas, ¿verdad? Tú sabes que cuando Dios te da una prueba, no te da más de aquello que tú puedas soportar, y junto con la prueba te va a dar la salida. Así que cuando tú veas que hay pruebas, tú dices, bueno, Señor, ahora vamos para la salida.
dame la salida que tú la tienes. ¿Okay? 2.9. Pero tú eres rico, a pesar de la pobreza material, eran ricos espiritualmente, pues el criterio de Dios es diferente. Ajá. Y eso es lo que el mundo de hoy día no sabe, que Dios nos mira a nosotros diferente. Y lo que ellos consideran riqueza, ¿verdad? Tanta riqueza, esta gente del gobierno y tantos robos, y aquí y allá, hermano, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Estados Unidos son los papás de Puerto Rico, aquí joba Raimundo y todo el mundo también. Y toda esa gente, lo que los hacía es el dinero, no sé, y a veces no deshacían, quieren seguir haciendo y haciendo y haciendo dinero, como si eso le diera la felicidad a ellos. ¿Okay? Hace falta, claro que hace falta, pero no es todo en la vida, hermano, no lo es todo. Y nosotros los cristianos, y ustedes yo me imagino que tienen la misma experiencia que yo he tenido, Dios nunca falta. O sea, si usted tiene poquito, con eso poquito puede ser mucho. Y esa es mi experiencia personal. Yo nunca he tenido en mi vida, sueldos grandes. Pero con los poquitos que he ganado, Dios me ha permitido vivir lo que yo he querido vivir y mis hijos conmigo. ¿Y qué más yo quiero? ¿Verdad? Y aparte de tenerlo a Él. Dice el 2.9 también, en la segunda parte. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La posición de los judíos a la fe cristiana, eso lo conocemos por los evangelios, es conocida. El libro de los Hechos y las epístolas paulinas demuestran el antagonismo de los líderes de la nación de Israel contra Cristo y sus seguidores. El fruto de estos judíos era de muerte. Siempre esa molestia estuvo y ese hándicap de estos judíos, ¿verdad? De no reconocer a Jesucristo y perseguir la iglesia. Eso lo sabemos porque a Jesucristo lo crucificaron. 2.10. No temas en nada lo que vas a hacer, desarrolla plena confianza en Dios. No temas a nada lo que vas a hacer. Eso es desarrollar la plena confianza en Dios. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El término diablo significa acusador, calumniador, y eso lo sabemos. En Roma, en aquel tiempo, era delito adorar a Jesús. Se acusaba de ateo a los cristianos por adorar un solo Dios. Eso a mí me dio gracia. O sea, ustedes los cristianos son ateos porque nosotros tenemos como 1000 dioses y ustedes tienen uno nada más, pues ustedes son ateos. Ese era el decir de ellos en aquel entonces. Para que seáis probados, aparte de que vuestro Dios es soberano, hay pruebas del enemigo en nuestras vidas. Y usted ya eso lo discutimos con los versículos anteriores. Tal como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en la voluntad de Dios, pero fueron probados como el oro, hermano. Y Daniel, ¿ah? Y tendréis tribulación por 10 días. Aquí metieron unos numeritos ahí. Estos 10 días los tomamos literal, como una sentencia romana por asuntos religiosos en aquella época, que las condiciones de esas cárceles no eran fáciles. Pero el Señor le ofrece una recompensa por ser fiel hasta la muerte. Parece que había, le voy a explicar eso de los 10 días, porque uno se vuelve loco, meten esos números ahí, ¿verdad? Pero eso lo hace el Señor para que uno escudriñe las escrituras. Y esos 10 días es posible, de todos los exégetas y todos los sabios, todo lo que yo tengo por ahí, todos esos libros, lo mejor que encontré fue lo más sencillo. Y es que esos 10 días los tomamos literal, como una sentencia romana por asuntos religiosos. Parece que ellos los metían 10 días en el calabozo, en lo que salía. Entonces Jesús le habló de esos 10 días, ¿no? Le dijo, y tendréis tribulación por 10 días. Dice, pero entonces después, el versículo después dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es una promesa del Señor. O sea, si por 10 días no te aflijas allí en el calabozo, porque esos calabozos no valían 2 chavos. Eso es me imagino que una peste, una cosa horrible en esos calabozos, y sin luces y sin nada.
Dice, pero te metían 10 días. Pero dice, aguanta, Jesús te dice, aguanta eso, que sé fiel hasta la muerte, que yo te voy a dar, mira, la corona de la vida. Así que por esos 10 días no te atribules. ¿Okay? Que eso es promesa del Señor. El 2.11 dice, el que tiene oído tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ok? Y ahí termina Esmirna, y lo vamos a dejar ahí, pues son las y 1. Vamos a empezar con Pérgamo, la próxima. Vamos a empezar con Pérgamo, hermano. Vamos a orar, no te me vayas. Vamos a orar por las peticiones. ¿Ok? Así que esto va a ser el 1 de noviembre. 1 de noviembre vamos a empezar con Pérgamo. Así que yo espero que el próximo domingo no haya tanto problema como este domingo, que ha habido problemas como locos con la transmisión. Espero que la tengamos una transmisión mejorcita. Así que vamos a orar a Dios para cerrar esta parte y que tú te vayas. No sé si has comido ya o vayas a ver algo, no sé. Así que ahí está mi esposa dando una cartita. Ok, son unas peticiones que tengo aquí. Bien, vamos a orar a Dios. Como no nos podemos agarrar de las manos, hermano, pero usted agájese en el espíritu de mí y yo de usted, y ore conmigo lo que yo estoy orando. Después, si antes de yo terminar, usted siga presentando ahí todo lo que tenga ya, si no me lo he enviado. Amén. Tengo aquí a 2 peticiones, así que oremos al Señor y como quiera vamos a incluirla a todo el mundo. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por esta preciosa noche que nos has dado, que ha sido interrumpida varias veces la transmisión. Sabemos que hay un grupo que ha oído y ha escuchado, y Padre Celestial, y esto es comida, Señor, para nuestra alma, Señor. Glorifícate, bendice a cada uno de los que están todavía conectados, Señor. Bendice a su familia, métete en sus hogares, Señor, de una forma especial, una revolución, Señor, de Jesucristo, Padre. Queremos hacer una revolución, aunque la hagamos por ahí cibernéticamente, vamos a hacer una revolución y llegar a todo el mundo, Dios del cielo. Padre Celestial, que estas grabaciones, Señor, ya es la número 25, Padre Celestial. Padre, que las rieguen por todos lados, que corra por todos lugares, Señor, estas grabaciones, y pueda edificar a las personas, Señor. Oh Padre Celestial, tanto las de YouTube como las de aquí, de la Family Study Group, Señor. Glorifícate de una forma especial en todo esto que estamos haciendo, Señor, que lo hacemos para tu gloria y tu honra. Bendice a cada una de las personas que estuvieron hoy con nosotros, y mira las peticiones que tenemos. Tenemos a Vilma, mamá amiga de Eric, que está hospitalizada. Señor, te presentamos a Vilma, que no sabemos quién es, pero tú ya sabes quién es. Tú estás ya metido en donde ella está, en el hospital, Señor. Glorifícate de una forma especial, Padre. Tócala de una forma especial, que ella pueda sentir tu presencia en estos momentos. Glorifícate, Señor. Haz la obra en su vida, Señor, y no tan solo en su vida, sino en su familia también, Señor, Padre, que ella te pueda reconocer, Señor, como Señor y Rey de su vida. Dios del cielo, te presentamos también a la compañera de Rode, a Wanda Flores, Señor. Padre Celestial, glorifícate de una forma especial en Wanda, Señor. Tampoco la conocemos, pero tú la conoces. Glorifícate de una forma especial. Ayúdale, Señor, en todos su área, en todas su camino, Señor. Bendice su entrada y su salida de cada uno de nosotros, Señor, de nuestra familia. Glorifícate, Señor. Padre, bendice a todas estas personas que han estado aquí conectadas. Padre, no sabemos
sus peticiones, pero tú las sabes, Señor. Tú sabes que cada uno de ellos tiene que tener algún tipo de petición, Señor. Bendice de una forma especial, ayúdale, Señor. Que ellos puedan, Señor, también aportar al Evangelio, Señor, por su lado. Oh Padre, o cojan este mismo método, Dios del cielo. Tenemos tantas formas de poder llegar a otras personas hoy día, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que este Evangelio sea predicado a toda criatura, Señor, porque tú dices que entonces vendrá el fin, Señor. Gracias, Señor, porque te esperamos. Gracias porque tú vienes pronto y te esperamos, Señor. Oh, Padre, pero en lo que viene, Señor, seguimos haciendo tu obra y seguimos, Señor, alegres, contentos, Señor, los unos a los otros amándonos, Señor. Padre Celestial, mira este día, gracias por este día, por esta noche y gracias por esta semana que entra, Señor. Bendícenos, ayúdanos. Bendice a Benji, Señor, que está en el hospital. Glorifícate en su vida, Padre Celestial. Levántalo, oh Padre Celestial, y a mi hermana Mili, que también, Señor, ella tiene, los dos tienen COVID, Señor. Glorifícate en su vida de una forma especial. Ayúdale, Señor. Oh Padre Celestial, ayuda a mi familia también, a mi hijo, a Joanny, a mis nietas, Señor, a Frances y a Richard. Glorifícate, Señor, en todas estas personas que están aquí presentes. Elsie, su familia, Toñita, Señor, a Rode y su familia, Señor. Oh Padre Celestial, glorifícate en todas estas vidas, Señor, a Sammy y su esposa, Señor. Glorifícate de una forma especial, Dios del cielo. Oh, haz la obra en cada uno de ellos, Señor. Tú obras por senderos misteriosos. Bendice a Diana, que está aquí también, Señor, que estuvo o está, Señor. Bendice a Diana, Negui, Arturo, a Mini. Oh, Padre, de esta familia, Señor. Oh, bendícelos de una forma especial. Ayúdalos, Señor. Glorifícate. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias infinitas a ti siempre. Estamos agradecidos de ti en nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Adelante.